El producto de exportación más importante que ha dado el Perú al mundo no es el ceviche, es Sylvania. Y hoy vamos a hablar del primer disco de ellos. El 29 de septiembre del año 2008 apareció una nota en el diario ABC Madrid que dice, el titular es: hayan un artista peruano cocido a cuchilladas en su vivienda del centro, para que vean qué prensa basura hay en todos lados. Y hay un párrafo que dice: la víctima es Jorge Revilla, un peruano de 40 años que llevaba más de una década residiendo en nuestro país. Su nombre artístico era Cocó Cielo. La muerte de Cocó dejó una profunda herida en el underground limeño, y Sylvania es uno de esos grupos que quizás no sean masivamente conocidos, pero que en el extranjero y también aquí en el Perú, lógicamente, tiene un cariño particular. Por eso, en el programa de hoy vamos a hablar del que es su primer larga duración, En Cielo de Océano, editado por el sello independiente Elephant de España. Un bello disco, y ojalá que este programa sirva también como homenaje necesario a una figura clave dentro de la escena del rock nacional, y una figura muy transgresora, muy independiente y muy underground hasta para los propios parámetros que tiene nuestro rock. Mi nombre es César Pita, están escuchando y viendo Sonidos Acrílicos. Estamos en la casa de Jorge Mateo, quien está aquí a mi derecha, como siempre Henry David aquí a la izquierda. Bienvenidos a una nueva edición de este programa. E Inocencio ahí al centro, al que Gato con los cachos, al que Gato ha tenido encerrado hace más de un mes y que estaba extrañando también a la audiencia. Bienvenidos a Sonidos Acrílicos. Qué oscuro, Gato, qué oscuro. Bienvenidos a Sonidos Acrílicos. Estamos en una nueva edición del programa. Hoy vamos a hablar de esta banda hermosísima llamada Sylvania, que debería ser más conocida, pero que lamentablemente no lo es ni siquiera dentro del circuito del rock nacional. Como ya es costumbre en este programa, vamos a dar cuenta de cómo fue que llegamos a esta banda, si es que alguno de nosotros ha podido llegar de manera oportuna o no. Henry, ¿cómo estás? Bien. Gracias, ¿no? A pesar de mis achaques, ya somos cincuentones, ¿no? Ya somos cincuentones. ¿Conocías esta banda Sylvania? Qué viejas. Sí. Y feas. El tema con Sylvania pasa que, bueno, es una opinión, ¿no? Siempre es subjetivo, es siempre todo lo demás. Pero yo considero que la escena peruana no tiene nada que envidiarle a la escena argentina y a la escena colombiana, al menos en productos y en las intenciones. Lo malo es que lamentablemente los mismos consumidores peruanos no somos capaces de dar una mirada a la escena local, a la escena de gente local, como para advertir que hay grupos que hace tiempo podrían haber dado el salto sin ningún problema. Y ese es el caso lamentable de Sylvania. Yo sí había escuchado de Sylvania, porque a mí me sonaba eso de que es raro, pues, que un grupo o patas peruanos vayan a otro lado, hagan su obra, y que en ese otro lado, que es España, hagan un disco tributo. Primero, que un disco tributo es porque algo vale la pena, y que le hagan un disco tributo a un grupo peruano que hace showgaze a inicios de los 90 es algo raro, pues, ¿no? Pero lamentablemente nunca tuve ese momento como para poder escucharlos. Me uno entonces a ese problema de no tener tiempo como para poder ver todo. Cuando tú propusiste el disco, yo dije, bueno, ya por fin, pues, como era, llegó tu momento. Ah, ¿no los habías escuchado antes de...? Sí, que los había escuchado, o sea, creo que había escuchado una canción, pero y así. Y sí, pues sí sabía del grupo, o sea, pucha, sí, pues, sí es, al menos, como dices tú, que es under, pero sí tiene como una especie de culto. Pero nunca le había dado la oportunidad, y sí, pues no, ya tocó, y creo que se va a notar que lo ahora vamos a ver cuáles pueden haber sido las reacciones que has tenido a ello, Jorge. Mira,
empezaría esto comentando sobre los varios mitos que hay en el rock peruano, ¿no? Digamos, ya a mí que me gusta la música y a ustedes que también comparten esta afición conmigo, pues seguramente cuando eran chiquillos o no tan chiquillos, sabían pues de esa historia, ¿no? El grupo, el primer mito, ¿no? Que era el grupo peruano que inventó el punk. Estalló con los Psychos años más adelante, ¿no? Era uno de esos mitos pues que rondaba dentro del imaginario rockero. El otro mito que tenía el rock peruano era sobre los Rolling Stones vinieron a Lima y se llevaron a una banda a Inglaterra. Años después se encontraron los Mats, ¿no? Los Mats que nunca habían sacado un disco en su época y hace unos, no sé, una decena de años publicaron su disco, Molesto, ¿no? Y las otras leyendas, entre varias que deben de haber, pues era de los peruanos que se fueron a Europa, se fueron a España y la hicieron, la rompieron. Silvania. Y esa era, como digamos, un mito, pero que ya está dentro de nuestros tiempos, ¿no? De los 90, ¿no? La estaban, de manera paralela que ocurría el mito, pues ellos estaban rompiéndola en España con quizá una difusión nula en nuestro país, solamente también tomando en cuenta que entiendo que Coco era ya un viejo conocido en el underground limeño, pero también era un underground dentro del underground, también por su misma opción sexual, ¿no? No sé si está bien dicho eso ahora, como sea. Pero era dentro del subte, pues, que era machista, también no había cabida para un subte homosexual, ¿no? Eso también era un plus, pues, de un marginado dentro de los marginados, ¿no? Eso me parece muy interesante, pues, para analizar. Y pues Silvania, lo escuchaba así de amigos que comentaban del grupo, quizá de algún artículo que había leído en el periódico que hablaban de la banda, y ya más adelante no sé cuándo habrá sido, quizá 2015, 2016, ya empecé a escuchar algunas canciones, ¿no? Chico Unicornio es una de las canciones que pegó al toque, que es una canción buenísima. Y este disco en particular, pues le he prestado más atención ahora que lo habías elegido para comentarlo, ¿no? Silvania, pues, es una banda que ha mutado mucho, tienes toda la razón, ¿no? Y ha tenido distintos periodos en toda su historia. Yo los conocí en realidad por la insistente mención de la banda en las revistas noventeras rockeras por excelencia, ¿no? No, nunca consumí esas revistas. La verdad que yo sí, porque era la única manera de estar más o menos enterado de lo que pasaba, ¿no? Una era Caleta y la otra fue Freak Out. Era muy insistente la mención a Silvania, sobre todo a partir de los discos que empiezan a salir, que eran discos recopilatorios y que empezaron a llegar aquí y que eran vendidos en ese momento en Galerías Brasil. Y fue así como me hice de este disquito, que es el primer disco de Silvania que tuve, que es un recopilatorio, es el Solineide 6, que además es una edición de Allison Records, es una edición de Alemania, pero la vendían acá, ¿no? Y me compré el disco porque no había forma de escuchar a Silvania que no fuera esa. Como en ese momento yo estaba muy enchufado a estas ondas tipo My Bloody Valentine, tipo Slowdive, tipo Ride, tipo Chapter House, digamos, encontré muchas similitudes estilísticas en la banda y así fue como me aproximé a ellos. Pero tienes razón, Jorge, porque uno escucha luego la electrónica abstracta en la que derivan y luego este elemento más popeado que elemento es pop que tenía un cielo, ¿no? Fantástico. Y claro, uno nota ahí un espíritu de ir renovándose permanentemente en su lenguaje, en su capacidad de abstracción. ¿Por qué se fueron? Asumo que por lo mismo que acá en el Perú les quedaba muy chico, la misma orientación, la misma escena que no era amable con Coco.